Hola, mi nombre es Ángel Fernando Aldaz Salazar. Soy un estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En este video les voy a presentar la elaboración de una maqueta de dinámica clásica. Objetivos. Objetivo general. Diseñar y elaborar una maqueta de dinámica clásica en un plano inclinado con resorte. Objetivos específicos. Establecer un diagrama de cuerpo libre para observar la interacción de las fuerzas. Aplicar las leyes de Newton en la maqueta de dinámica clásica y calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. ¿Qué es dinámica? Dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos. La dinámica en el ámbito de la física está regulada por las leyes de Newton, lo cual obedece a tres leyes, las principales. Leyes de Newton. Primera ley de Newton, la ley de la inercia o primera ley, postula que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea de reposo o movimiento, a menos que intervenga una o varias fuerzas. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero y va a estar en equilibrio. Segunda ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica. Segunda ley de Newton, o ley fundamental, postula que la fuerza neta es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. También tenemos la tercera ley de Newton. El postulado de la tercera ley de Newton dice que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. La fórmula de ley de acción y reacción es que la fuerza de acción va a ser igual a la fuerza de reacción. Bien, los materiales que se van a utilizar son los siguientes: papel aluminio, un trozo de madera de esta longitud, una balanza, un resorte, regla, tuerca, una base de teflón, cinta, gradador, bases de cartón, cuerdas, dos objetos de diferentes masas y un palo de madera. Forramos un trozo de madera con papel aluminio para que el objeto que se coloque se pueda desplazar con mayor facilidad. Para ello añadimos cinta adhesiva. Después procedemos a medir la masa del primer objeto y de igual manera lo hacemos con el segundo objeto y anotamos los valores. Después tomamos la tabla de madera y lo colocamos desde un punto alto. Colocamos la tuerca, amarramos el objeto con una cuerda, después el resorte lo enganchamos en la parte superior de la tabla y al extremo inferior a la masa. Después la base de la cinta de teflón lo colocamos dentro de un palo de madera y con la ayuda de dos soportes lo colocamos a una cierta altura. Amarramos con la cuerda de la masa 2 y colocamos en la base de la cinta de teflón, que va a servir como polea de la siguiente manera, como se puede observar. Y así es como queda el sistema. Ahora tomaremos los valores establecidos por el sistema, que es el ángulo, la longitud inicial del resorte, por lo cual tomaremos su medida con la regla, y también la longitud final del resorte, para saber cuánto recorrió. Bien, el enunciado planteado es el siguiente: un objeto de 2,6761 kilogramos se encuentra en un plano inclinado con ángulo de 40 grados, unido a un resorte que tiene una constante elástica de 198.786 Newton sobre metros, que recorrió 0,008 metros, ubicado en la parte superior y unido a una cuerda a una masa de 0,3629 kilogramos. Dicho sistema fue representado de la siguiente manera. Tenemos los datos iniciales, que es la masa 1, masa 2, el resorte, que es la constante elástica, y el recorrido. Y también tenemos un coeficiente cinético de 0,47, que es un coeficiente cinético entre el acero y el aluminio. Nos pide determinar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Para ello tenemos que elaborar un diagrama de cuerpo libre que nos va a ayudar a identificar las fuerzas activas y reactivas, así también para establecer un sentido de movimiento a dicho sistema. Aquí identificamos el peso, en el cual se puede descomponer peso en Y, peso en X.
También identificamos una fuerza normal, que es perpendicular sobre la base en la cual se postra el objeto. También tenemos una fuerza de rozamiento y una fuerza de elasticidad y una fuerza de tensión. Por lo tanto, vamos a hacer las sumatorias de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0, ya que el sistema solo se mueve en el eje X. En sumatorias de fuerzas en Y, tenemos la normal, que va a ser positiva, menos el peso en Y, que va a ser negativa. La normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno de 40, que es la descomposición del peso para hallar el peso en Y, por lo cual tenemos una normal de 20,105 newtons. Luego vamos a hacer unas sumatorias en el eje X, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Tenemos una tensión que va a ser positiva, un peso en X que va a ser positiva, menos una fuerza de rozamiento que va en sentido contrario del sentido del movimiento. Igualmente tenemos una fuerza de elasticidad negativa igual a la masa por la aceleración. Realizamos dicha operación y obtenemos la siguiente ecuación, que va a ser la aceleración igual a la tensión menos 10,0723 newtons sobre 2.67619 kilogramos. Tenemos una ecuación. Ahora vamos con el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Igualmente, el diagrama nos va a identificar las fuerzas activas y reactivas, igual así como qué fuerzas deberían tomar positivo o negativo. El sentido del movimiento es para abajo, va a ser con aceleración positiva. Entonces hacemos sumatorias de fuerzas en Y igual a la masa 2 por la aceleración. Analizamos dicho diagrama en cual, como el sentido va para abajo y es positivo, el peso va a ser positivo, la tensión va a ser negativa, igual a la masa 2 por la aceleración. Como sabemos, el peso es la masa por la gravedad. Tenemos menos la tensión, igual a la masa por la aceleración. Reemplazamos los valores que ya tenemos y nos queda dicha ecuación, que es 3.5587 newtons menos tensión, igual a 0.362874 kilogramos por la aceleración. Por lo tanto, aquí ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, ya podemos hallar cualquiera de las incógnitas. Vamos a hallar la tensión. Por lo tanto, la ecuación 1 en ecuación 2. Esta es la ecuación 2. Entonces reemplazamos la ecuación 1 en la aceleración. Realizamos dicho procedimiento matemático y tenemos una tensión igual a 4.3364 newtons. Logramos identificar la tensión. Ahora, como ya tenemos la tensión, solo tenemos que reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones para hallar la aceleración del sistema. Por lo tanto, le voy a reemplazar en la ecuación número 2 la tensión, en cual, haciendo dichos procedimientos matemáticos, despejes, tenemos una aceleración de menos 2,1431 metros sobre segundos al cuadrado. Nos salió negativo, ya que, como consideramos el sentido del movimiento hacia la izquierda, eso nos quiere decir que el sentido del movimiento es al otro lado, derecho, por lo tanto está subiendo, en cual sería una aceleración de 2,1431 metros sobre segundos al cuadrado. En conclusiones, se elaboró una maqueta de dinámica clásica en un plano inclinado y con un resorte con los materiales propuestos, tomando en cuenta las consideraciones iniciales propuestas para plantear un problema de dinámica y su respectiva solución. Por medio de un diagrama de cuerpo libre se puede identificar las fuerzas existentes en la maqueta de dinámica clásica y también las fuerzas de acción y reacción, además de proporcionar una mejor visualización del ejercicio, así también la dirección de los vectores de fuerza para poder representarlo en una sumatoria de las fuerzas.
También validamos y aplicamos la primera ley de Newton del INESA y la segunda ley de Newton del movimiento en el desarrollo del problema de la maqueta de dinámica clásica, en la que se aplicó la sumatoria de fuerzas en las dos masas presentes. En la primera masa se estableció un movimiento hacia la izquierda con su sumatoria de fuerzas en X, en el eje X. Y en la segunda masa se utilizó la misma ley de Newton, pero en el eje Y gracias a ello se pudo relacionar las fuerzas existentes para hallar los resultados que nos pedía el enunciado. Así que por medio de la aplicación de las leyes de Newton se logró determinar la tensión de la cuerda de 4,3364 Newton y la aceleración del sistema, que nos salió un valor negativo, que era del 2,1431 metros sobre segundos al cuadrado. Como nos salió negativo, eso quiere decir que la dirección tomada por el ejercicio es del sentido contrario. Gracias.